Libertópolis presenta Libercátedra con Ricardo Manuel Rojas, gracias al patrocinio de San Martín. Capítulo 5, la inflación. Bueno, luego de analizar el origen y desarrollo de la moneda y la intervención estatal en la moneda, creo que es el momento de avanzar un poco sobre la inflación. Y para introducirnos al tema de la inflación, creo que es importante tener en cuenta que, como dijimos en algún capítulo, la moneda es un bien que se maneja en el mercado con los mismos criterios que cualquier otro bien. No es que la moneda sea algo especial. Y recuerden que en el mundo las monedas surgió con bienes de cambio comunes, ¿no? La sal, el cuero, los clavos o lo que fuere, eran bienes que tenían precio de mercado, pero que además empezaron a ser utilizados como medios de intercambio, lo cual de algún modo también los valorizó como bienes de uso. A su valor de uso se le suma su valor como medio de intercambio, pero se rige por los mismos criterios de oferta y demanda que cualquier otro bien. Y por eso es que antes de entrar de lleno en el concepto de inflación, posiblemente sería bueno repasar justamente cómo se fijan los precios y cómo se determina el valor y el precio de las cosas. Posiblemente la economía como ciencia, se comenzó a desarrollar allá por 1870 con las discusiones de los marginalistas, ¿no? Ludwig von Mises decía que la economía es posiblemente la ciencia social que más tardó en desarrollarse. Ya para 1870 casi todas las otras ciencias sociales venían bien desarrolladas, pero que es una de las ciencias que más desarrollo teórico logró tener en poco tiempo. Y esto gracias a los estudios justamente que comienzan en esta época, ¿no? Allá para 1870 había distintos economistas en distintas partes del mundo, cada uno por su lado, que trataba de encontrar cuál era la fuente del valor económico para establecer los precios, ¿no? La fuente de los precios, que es el valor, cómo valora la gente, y luego cómo es el mecanismo de intercambio de valoraciones para poder llegar a determinar precios. Y ustedes tenían a Jevons en Inglaterra, a Walras en Suiza y a Carl Menger en Austria, cada uno por su cuenta, tratando de encontrar o de definir el valor marginal de los bienes. Y obviamente todos giraban alrededor de ciertos elementos como la utilidad y la escasez, ¿no? Pero Carl Menger fue un poco diferente y un poco más allá, y por eso creó a partir de estos estudios en la Escuela Austríaca de Economía, al explicar que estas ideas de utilidad o de escasez no se pueden medir en términos objetivos y generales para todo el mundo, porque en realidad cada persona valora las cosas de maneras diferentes. Cada uno de nosotros tiene códigos de valor distintos y valora las cosas distintos, pero además una misma persona valora las cosas de manera diferente de acuerdo con las circunstancias. Obviamente la misma persona no valora siempre el agua del mismo modo. No es lo mismo la valoración individual del agua cuando uno está en medio de un desierto y con sed, a cuando uno camina por la primaveral Guatemala y acaba de tomarse dos vasos de agua. El valor que uno le va a asignar al agua va a ser distinto de acuerdo con las circunstancias, pero además, en igualdad de circunstancias, cada persona va a valorar las cosas de manera distinta.
Y precisamente el proceso de mercado es el proceso por el cual se generan los intercambios a partir de las valoraciones individuales de cada persona en un momento y lugar determinado y en determinado contexto. Cuando alguien valora más lo que va a recibir que lo que entrega, está dispuesto a llevar a cabo el intercambio, y por eso en los intercambios ganan todos, porque en definitiva, como valoramos las cosas de manera diferente, si estamos dispuestos voluntariamente a celebrar un intercambio es porque pensamos que estamos ganando con él. Con el dinero pasa lo mismo. El dinero es un bien que está en el mercado y que su valor como medio de intercambio está dado por precisamente las valoraciones individuales que la gente tiene de él. Y fíjense que para afinar el concepto de valoración individual se ha desarrollado la teoría de la utilidad marginal, ¿no? Que lo que nos dice es que cuando vamos a intercambiar un bien, lo que estamos valorando es la unidad de ese bien que vamos a entregar, no el bien en su totalidad, sino esa unidad marginal, o sea, la que estamos dispuestos a entregar a cambio. Históricamente se pone el ejemplo de los vasos de agua, ¿no? Si uno dispone de agua solamente para beber y quiere intercambiar parte de su agua por otra cosa, ese agua es muy valiosa para uno y por lo tanto si vamos a entregar algo, una parte del agua que nosotros tenemos para beber, vamos a pedir a cambio mucho más. Ahora, si empezamos a incrementar la cantidad de agua que tenemos y ya saciamos nuestra sed y tenemos agua para limpiar la casa, ya en definitiva el valor de la unidad marginal es un poco menor que cuando usábamos el agua para beber. Y si ya incrementamos la cantidad de agua y entonces es el agua que usamos para regar las plantas, estamos más dispuestos a entregar ese agua por algo de menor valor, porque no es tan valioso para nosotros ese agua. Y esto es importante porque lo que nos explica es que a medida que se incrementa la cantidad de un bien, su valor de cambio va disminuyendo, ¿no? Y si ustedes sustituyen agua por dinero, habrán entendido la inflación. La inflación significa que cuando ustedes incrementan la cantidad de dinero que está circulando en el mercado, el valor de cada unidad de ese dinero empieza a disminuir. En materia de los bienes en general, se habla de la utilidad marginal del bien. En términos monetarios se suele hablar del valor adquisitivo de la moneda. Cuanto más cantidad de moneda hay, su valor adquisitivo va disminuyendo porque uno está más dispuesto a entregar más dinero a cambio de los bienes que quiere a cambio, porque el dinero empieza a sobrar o empieza a estar a tener mayor cantidad y por lo tanto menor valor. De modo que la teoría de precios a nosotros nos explica con mucha facilidad, cuando lo trasladamos a la teoría monetaria, nos explica con mucha facilidad el fenómeno de la inflación, ¿no? Así como si ustedes tienen naranjas y de pronto han tenido una producción de naranjas enorme, el precio de las naranjas empieza a disminuir. Si ustedes tienen dinero y el dinero lo fabrica el Estado y entonces lo fabrica en una gran cantidad, el precio del dinero también empieza a disminuir. Lo que implica que el valor de los demás bienes que no son dinero empieza a aumentar. Fíjense que esto es interesante porque normalmente se suele definir a la inflación como el aumento de los precios de los productos, ¿no? Es decir, la inflación significa que las naranjas son más caras. En realidad lo que ocurre no es que las naranjas se hayan valorizado, lo que ocurre es que el dinero se desvalorizó. Porque en realidad el
el valor de intercambio de las naranjas con los zapatos y con los libros se mantiene más o menos estable. Lo que ha disminuido es la relación de todos los demás bienes con el dinero. El dinero es el que perdió valor, no los demás bienes aumentaron su valor. Por eso vamos a ver en algún momento que plantear controles de precios para impedir la inflación es una tontería, porque en realidad el problema no es el precio de los productos en el supermercado. Todos los bienes que están en el supermercado mantienen su relación de valor entre sí, o solo la cambian por motivos de mercado. Lo que perdió valor es el dinero. Entonces la inflación hay que combatirla de otro modo y no con controles de precios. Pero por eso esta primera aproximación a la inflación, recordando cómo se establecen los precios, es fundamental, porque si no se entiende esto, la inflación no se va a lograr entender. Vamos a ver en el próximo capítulo un poco cómo ha sido el desarrollo de la inflación con los distintos tipos de moneda y a lo largo del tiempo. Libertópolis presentó Libercátedra con Ricardo Manuel Rojas, gracias al patrocinio de San Martín.